están? Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Y en el programa del día de hoy de Unidad Federal vamos a abordar muchos temas, realmente no se lo pierdan los invitados del día de hoy. Nos va a permitir un abordaje multidimensional, como dicen que es la inflación, bueno, pero va a ser a través de los entrevistados. En la primera parte del programa, una joven economista del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, nos va a comentar, bueno, qué pasa con la inflación, qué pasó con los precios, qué pasó con el fideicomiso del trigo, qué puede pasar, qué gestiones está haciendo al día de hoy Roberto Feletti, bueno, qué es lo que puede pasar. Y ustedes saben, algunos economistas tratan de transferirte negatividad, entonces ya empiezan a estimar datos de inflación proyectada, obviamente tomando los indicadores más altos y con un comportamiento constante. La inflación proyectada por los economistas que quieren transferirte pesimismo dicen, bueno, 70, 75, 80%. El gobierno dice, no, quiero desagiar, quiero desindexar, quiero bajar la inflación. Y bueno, sobre esos temas vamos a hablar con Luciana Bilbao. Y también va a estar Claudio Boada, que estuvo presente principalmente en todas las audiencias públicas. Entonces, para preguntarle un poco a él el tema de la segmentación, cómo va a quedar, qué pasa, bueno, este tema de boca de pozo, no boca de pozo, qué es lo que está pasando con las tarifas de luz y las tarifas de gas, o qué es lo que puede pasar, no necesariamente qué es lo que está pasando. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar, primero tenemos temas de actualidad gremial, que le vamos a adelantar a ustedes, de las distintas actividades de la Federación, de FATFA. También vamos a tener el análisis político de Pablo Romá, director de Circuitos Consultora, y también el presidente de Indecom va a estar acá, Miguel Calvete, que nos va a comentar las novedades referidas al consumo masivo. Señores, quiero hacer en la editorial del día de hoy, va a ser muy breve, va a ser muy corta, pero el primer tema que nos ocupa y nos preocupa, inclusive yo diría algunas declaraciones, presumo que fue fruto del ritmo acelerado que se dio o del ritmo de la presión que tienen los equipos de fútbol, pero Sebastián Villa está acusado. Vamos a presumir y vamos a seguir el derecho. Se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, aquella persona que está denunciado, y hay una reincidencia, no es la primera vez, de intento, voy a utilizar la palabra intento de violación e intento de homicidio, hasta que la justicia lo demuestre, y merecería de alguna manera ser separado del equipo, y estamos viendo que en el ámbito del fútbol tiene que jugar igual. Y esto me trae referencia a Bambino Veira hace muchísimos años, que no solamente eso, sino que le cantaban y le coreaban en la tribuna, el de hinchada al Bambino Veira, un caso, fíjense, realmente me causa dolor, pero fue condenado por ese hecho con un menor. Y de alguna manera por el lado del fútbol, del deporte, una actividad, todas las actividades deportivas que a uno le encanta que se practiquen, que se haga caso omiso o de alguna manera se mire para el costado en este tipo de circunstancias, ¿sí? En el día de hoy se estuvo realizando el censo, ya lo hemos entrevistado en otras oportunidades a Marco Labaña, principalmente para aquellos que dicen sobre el robo de identidad y demás, trabajaron con dos bases de datos, una en la cual vos colocás tu número de documento, ahí te dio un código, te dieron un código el día de hoy, y en la otra donde completaste todos los datos. Bueno, vamos a ver en el transcurso de esta noche o en el transcurso de las próximas 24 o 48 horas aquellos avances de lo que pudo dar el censo, y también le voy adelantando. En el mundo está cambiando este concepto del censo por la actualización de datos permanentes que tienen distintos organismos. Estos serían los dos datos más relevantes. También hubo otro dato que está relacionado con un accidente que ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y este programa se ve en todo el país. Pero más allá de verse en todo el país, el tema primero, número uno, los límites de alcoholemia. Para mí tiene que ser 0 y no porque dio un poquito por encima. El segundo tema, este tema vinculado al manejo. Ustedes saben que los que
hacen transporte de cargas y de pasajeros, le enseñan el curso de manejo defensivo. Hoy por hoy vemos que el manejo no es defensivo. El manejo es ofensivo, agresivo. Una persona que manejaba 150 kilómetros, que se llevó, bueno, que fallecieron 2 personas en un Ford Ka. El que manejaba 150 kilómetros iba en un BMW. Realmente las imágenes del accidente son terribles. Y hoy por hoy yo lo que estoy viendo, y así lo incorporo a mi editorial, los municipios no están preocupados por los accidentes viales. ¿Saben por qué te cobran la multa? Porque quieren recaudar. Porque tal vez esta persona va a 150 y tiene el indicador que hay un contador de velocidad, un velocímetro, y agarra en ese radar, clava, pasa a 60 y vuelve a 150, y mientras tanto está manejando en zigzag en grandes avenidas. Entonces es un tema también que la política debe rever, y nosotros de los medios de comunicación y la opinión pública también debe rever. ¿Qué se está haciendo con las multas? O sea, me ha pasado a mí. Un lugar que velocidad máxima era 65, me cobraron 60, discúlpeme, me cobraron 2 multas porque iba a 65. Y yo tengo un manejo generalmente, no me gusta andar en zigzag por las avenidas, trato de respetar los carriles y demás. Con esto no quiero decir que uno maneja bien. Quiero aclarar que trata de respetar el marco normativo en cuanto a la conducción. Y de pronto esta gente que tiene estas características terminan con estas hiper tragedias. Tragedia le puede pasar a cualquiera. Una se conoció también la semana pasada, que una chica en bicicleta salió contramano, semáforo en rojo, y un ex diputado de Juntos por el Cambio la atropelló. Bueno, ahí no tiene ninguna culpa, no hay que condenar a nadie, pero ¿qué quiero decir? Cambiemos la conducta con respecto al manejo y a las autoridades políticas. Cortémosla con el tema de los sensores para recaudar. Que los sensores sean para ver cuando tienen el registro y la filmación de una persona que anda a alta velocidad y clava el freno, tienen que seguirlo y marcarlo en tal o cual lugar. Bueno, así comenzamos el programa el día de hoy. No te vayas, que ya comenzamos el primer bloque. Bueno, en este primer bloque le voy presentando a los invitados. Me acompaña acá a mi derecha Luciana Bilbao, que lo está tomando la cámara. Muchas gracias por venir al programa, muy buenas noches. Y ahora sí, yo voy a esta cámara porque lo estamos viendo en la otra cámara a Claudio Boada, ¿sí?, que es director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Y así, presentado de esta manera, ahora sí, pasamos por este lado, presentado de esta manera, voy a comenzar con Luciana. A ver, ¿cómo te diría un chico joven? Te diría, ¿y la inflación qué onda? ¿Qué está pasando con el tema de la inflación? ¿Qué datos tenés? ¿Qué números tenés? A ver. Bueno, antes que nada, buenas noches. Tenemos hace días lo que fue el dato de la inflación de abril, con un 6% y una inflación interanual del 58%, una inflación alta, ¿sí? Si bien en marzo fue más alta, de un 6,8%, se esperaba que la inflación de abril sea un poco más baja de lo que finalmente terminó dando, ¿sí? Si analizamos qué es lo que pasó hacia adentro de los rubros, ¿sí? Siempre decimos que, bueno, que en Argentina la inflación es multicausal. Y esto también nos lleva a tener que analizar rubro por rubro qué es lo que está pasando, porque no hay un factor único, digamos, que determine que la inflación haya sido del 6%, sino hay que ver rubro por rubro qué es lo que pasó. Yo sé que tenés ahí un detalle de rubro por rubro, y vos sabés que la televisión a veces es tirana. Te voy a decir desde afuera qué me dio bronca. Mirá lo que te digo, y después qué me dio bronca. El aumento significativo del rubro prendas de vestir y calzado. ¿Lo tenés por ahí? Sí. Este mes la inflación fue del 9,9% y un 73,4% anual. Bien. O sea, entonces, ¿por qué digo me dio bronca y yo te escucho a vos? Porque está la Fundación Proteger, porque inclusive en este medio de comunicación salimos a defender a la industria nacional, que no haya libertad irrestricta de importación de productos que lo quitan del mercado en el mercado local, pero sin embargo varía un 73%. Sí, está a ver una inflación interanual muy por encima de lo que viene siendo el promedio general y además, como vos decías, a ver, es un rubro que está protegido por políticas públicas, tienen políticas de protección fiscales. En marzo se había alargado lo que era el plan Acción Moda, ¿sí?, donde había una serie de prendas que se iban a vender a un menor costo.
Y además que esto viene sucediendo mes tras mes, ¿sí? Bien, la inflación de enero, la inflación de febrero y la inflación de marzo vienen siendo verdaderamente altas. Y para comparártelo, lo mismo viene pasando con el rubro restaurante y hoteles, ¿sí? Las Bien. inflaciones interanuales son iguales. Entonces, son dos sectores que están utilizando incentivos de políticas públicas para aumentar precios desmedidamente, ¿sí? Porque si uno analiza hacia adentro lo que es la cadena de valor, los aumentos no están en concordancia con un aumento de costos, ¿sí? Quizás en el rubro restaurante y hoteles es servicios, entonces puede llegar a ser un poco más complejo determinarlo, pero igualmente, digamos, los márgenes de ganancia están pensados en utilizar políticas de incentivo para esto, un aumento de precios desmedido. Bien, clarísimo. Permitime, voy a pasar a la otra parte del estudio, porque a Claudio Boada, sí, a Claudio, a vos, te vamos a preguntar, bueno, el resultado de las audiencias públicas. Vamos primero con el tema de la luz, ¿sí? Sí. A ver, contanos un poco qué pasó en las audiencias públicas. Bueno, en las audiencias hubo 3 audiencias, 3 días seguidos. Se trataron el precio del gas en Boca de Pozo, se trató el precio de la electricidad mayorista. Hago la aclaración. Quiero aclarar, permitime la Sí. interrupción. Cuando va mirando esta cámara, cuando hablamos de gas, hay usinas eléctricas que se alimentan a gases, ¿correcto? Totalmente. Bien. Sí, Y sí. después proveen energía. Entra gas y sale la matriz electricidad. energética de nuestro país está 54%, 52% justificada en el gas, digamos. Lo que yo quería también aclarar es que cuando hablamos de electricidad no estamos hablando únicamente para electricidad para el AMBA, porque lo que se discutió fue el precio mayorista de la electricidad, que significa que es el que se aplica en todo el país a través de CAMESA, que es quien compra y vende la electricidad mayorista, la generación hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, la que sea, y la vende. La vende a todo el país a través del sistema de transporte y después distribución. Quiere decir que los valores que nosotros estamos hablando inciden en gas sobre todo el país e inciden en electricidad sobre todo el país. Y la tercera audiencia que se habló fue de segmentación. ¿Qué significa segmentación? Es cómo separamos a los usuarios del sistema de gas y de electricidad para ver si le seguimos dando el subsidio o le quitamos el subsidio. El subsidio sobre generación de electricidad y sobre precio del gas en Boca de Pozo, para decir así rápidamente, está en alrededor del 70 al 75% del precio de ese sector. Digamos, una boleta, tanto de luz y gas, tiene 3 componentes: generación o gas en Boca de Pozo, transporte y distribución. El sector de generación o el sector de gas en Boca de Pozo están subsidiados en un 75%. Quiere decir que Se paga el 25%. se paga el 25%. Cuenta clara. Cuando se dice Boca de Pozo, ¿quién recibe el subsidio ahí? La gasífera y la petrolera. Bien, la gasífera y la petrolera. Sí. Para explicarle a la gente en lenguaje común, significa que el Estado le da plata a ellos. Claro. Le da En plata. el precio del gas. Bien. Compra el gas y no lo transmite a los usuarios. Entonces, lo que está diciendo el Estado Nacional es: señores, hay usuarios que tienen buena situación socioeconómica, no les voy a seguir pagando el gas con un 75% de sí. descuento. Lo que nosotros también planteamos es que ese precio del gas en Boca de Pozo y ese precio de la generación, según auditorías realizadas por organismos oficiales y también por algunas universidades públicas, da que está inflado ese precio. Entonces, ¿Ya viene inflado la época de Aranguren? Sí, claro, Bien. claro, desde esa época. Digamos que nunca tuvimos ¿Qué toman como precio de gas en Boca de Pozo? Un el parámetro, precio internacional. un parámetro internacional. El precio No el internacional. hecho de que somos productores. No se contempla. toma, Por ejemplo, no se contempla. Arabia Saudita tiene los combustibles más bajos porque se produce petróleo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, sí, el precio internacional. Tenemos algún problema de infraestructura que no nos permite llegar a todo el país el gas que nosotros extraemos. Bien. Por ejemplo, el gasoducto que va desde Vaca Muerta hasta, si no me equivoco, creo que es Saladillo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y de ahí hasta, si no me equivoco, también Carcarañá, perdón, por ahí
es en la zona, Sí, sí, Santa Fe, para unirlo al gasoducto que va al norte, de estar completado el trabajo, recién ahora se está licitando, de estar completado ese gasoducto, nosotros podríamos, en vez de estar venteando o estar exportando a Chile el gas, yo creo que nosotros tenemos que proteger primero el mercado interno, nosotros lo podríamos estar utilizando y generar baja de precios internos. Igual como se computa como precio, en las audiencias públicas vos ves que el valor del gas en Boca de Pozo se discute cómo lo transferís a la tarifa, pero no se discute el valor en sí. No, las empresas se niegan. Bueno, tenemos la famosa frase de Aranguren, que vos lo mencionaste recién, en el Congreso Nacional, en diputados, en el 2016, que él dijo, no dijo que no sabía los valores, no dijo que no sabía, él dijo, me resisto a mostrar los números. Es más, lo dijo como ministro, no lo dijo como empresario CEO de una gasífera petrolífera. Lo dijo como ministro. Si toda la vida trabajaste como CEO en una multinacional, vas a pensar como una multinacional. Totalmente. Totalmente. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Bueno. Va a pensar con un criterio de mercado y no con un concepto redistributivo. Sí. Con esto no quiero decir que desde el punto de vista periodístico le pueda dar la razón A o B. Quiero decir cómo pensás, cómo te formatearon. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahí tenemos el tema que nosotros decimos que como contracara de la segmentación, que en cierta medida yo creo que tiene un factor de justicia, bien hecha, ¿no? La segmentación tiene un factor de justicia porque estamos pensando que las personas que ganan 20 veces o 30 veces más que alguien de un sector más pobre, le está subsidiando el gas igual que al más pobre y en realidad le está sacando recursos a los más pobres porque los recursos son finitos, ¿no? Son limitados y lo usás para una cosa o para otra. Bien, hablamos de gas, ahora hablemos de electricidad. Sí. Y bueno, el precio de electricidad pasa algo parecido. Tenemos el precio de generación, que también un componente es el gas, que hablamos recién. Un componente es el gas. Y que hay un proceso también de quita de subsidios. Nosotros como asociaciones de consumidores, todo el grupo de asociaciones de consumidores que estamos en las comisiones de usuarios. Las comisiones de usuarios son espacios institucionales que formamos las asociaciones junto con los entes reguladores y que tenemos una dinámica de compartir, de discutir, de debatir, de interiorizarnos. Funcionamos dentro de algún espacio físico que nos ceden para eso los entes reguladores. Nos reunimos periódicamente, una vez cada 15 días, toda esta época fue con Zoom, y hay entre 25 y 30 asociaciones en cada uno de los entes reguladores. Y 25 o 30 asociaciones, todos nos pusimos de acuerdo en el documento en el cual dijimos que las condiciones socioeconómicas no daban para llevar adelante aumentos. O la quita de subsidios. ¿Cómo? O la quita de subsidios. Y la quita de subsidios, creo que hay que hacerla con parámetros objetivos, donde se determine claramente la condición económica y que no haya un riesgo de error tan grande como hay con lo que se está planteando. O sea, si vos pensás que estamos hablando de 1.600.000 cuentas en todo el país entre gas y electricidad, y vos me decís que ¿Cuántas dijiste? 1.600.000. Son a los que se le va a retirar el subsidio, ¿no? Sí. Y vos te vas a enterar, hasta ahora, te vas a enterar un par de días antes de que te quitaron el subsidio cuando te llegue la boleta. Y si vos no pertenecés a ese sector, porque hay mucha falibilidad en el sistema que se ha establecido. Te hago una crítica al gobierno, no importa de la extracción que sea. Sí. Pasaron 2 años para poder segmentar bien, con pandemia, sin pandemia, desde su casa pudieron trabajar para establecer buenos parámetros de segmentación, ¿no? Sí, seguro. 2 años, porque yo sé que esta segmentación se va a prestar errores. Algunos van a zafar, algunos que deberían pagar van a zafar, y algunos que no deberían pagar terminan pagando. A mí no me preocupa, mirá lo que digo, no me preocupa que los que tengan que pagar zafen algunos. Porque seguirás yendo a fondo y con el transcurso de los meses lo agarras. Pero a mí me preocupa
que Sí, acá que no miles, puede, sí. miles y miles que no pueden, les llegue una boleta y le entre directamente en débito automático y le chupe todo lo que tiene para... Sí, sí, y paga la cuenta, le succiona la cuenta. Y- Pasamos, sí, a... Imagínate miles que pase esa situación. Bien, pasamos acá a la otra parte del estudio. ¿Sí? A ver, ya hablamos de dos rubros que yo te planteé, te cambié el orden, dije, me dio bronca el tema de calzado y vestimenta, vos agregaste el tema de gastronomía. Yo digo, gastronomía es algo que es una variable que uno dice, salgo, algunos comentan los días fuera, otro una vez por semana, y bueno, cambiarán la frecuencia. Mientras que ropa de vestir y calzado, con todo lo que hay, el programa Proteger, todos los programas, le cerraron las importaciones para que no compitan de manera desleal. Digo, si me vas a poner un 73, te abro las importaciones para que por lo menos sigas el ritmo inflacionario, ¿no? ¿Qué otro rubro tenés? Yo sé que hay un tema al día de hoy con el fideicomiso del trigo, y hubo un aumento ahí de unos rubros del 12%, unos aumentos importantes vinculados a los subproductos, ¿no? Sí, así es. Bueno, el rubro alimentos volvió a dar alto, Sí. no tan alto como meses anteriores, pero sigue en un promedio alto. Lo que sí ahora, a diferencia de lo que fue el mes pasado, el problema no lo tenés con lo que son los precios regulados, ¿sí? Con Sí. precios cuidados y la canasta básica que largó el gobierno, sino lo tuviste con panificados, que tuvo un aumento promedio del 10,7%, Sí. con carnes, con el aceite y con lácteos. Bien. ¿Sí? Entonces pudimos solucionar el precio de lo que fueron estas canastas básicas a través de precios cuidados, cortes cuidados, pero ahora tenemos que poner el ojo en lo que son los precios no regulados, ¿sí? En panificados en particular tuviste un problema con la implementación de lo que es el fideicomiso al trigo. Finalmente no se terminó de implementar. ¿Qué pasó? ¿Hubo resistencia por parte de las grandes molinos? Sí, a ver, las grandes molineras están reunidas en federaciones. La federación no se puede inscribir como tal a lo que es el fideicomiso del trigo, sino que lo tienen que hacer, digamos, los productores Los por participantes separado. de Claro. las molineras, sí. Claro, eso... Los integrantes de la distribuidora, para llamarlo en términos más simples, sí. Claro, no hubo acuerdo ahí, pero ahora sí, Feletti se volvió a reunir con el sector molinero y finalmente llegaron a un acuerdo de una vez, digamos, implementar lo que va a ser este fideicomiso del trigo, así que va a ser algo que vamos a tener que tener en mira para el próximo mes y ver cómo va a impactar en la inflación de mayo. Luciana, la Secretaría de Comercio Interior, luego, vamos a aclarar, luego que se desmontó todo en los 4 años de gobierno de la presidencia de Mauricio Macri, ¿tiene infraestructura suficiente? Yo te voy a dar datos, ¿sí? Datos porque uno analiza y lo ve en el día a día. Hay productos, el primer dato que uno verifica, está el valor del precio cuidado, vas a la caja, no se cumple. Otro dato, el precio cuidado está a la mañana, otro dato, ponen 4 botellitas, está vacío el resto de la góndola. Entonces digo, bueno, está pasando esto, quiere decir que no hay control. Peor, algunos productos de precios cuidados, cuando ves el precio por litro o por kilo, el mismo producto, el mismo proveedor, está más barato el que no está en precios cuidados. Entonces yo cuando veo estos datos, esta falta de consistencia, digo, ¿qué está pasando? ¿Le falta un equipo completo para que pueda monitorear? Porque si no, pierde credibilidad. Se junta Feletti y de ahí para abajo se desdibuja todo. Así es, justamente la semana pasada hubo varias denuncias sobre esto de desabastecimiento en los supermercados, mal etiquetado. Mal etiquetado. Sí, que también es otro problema porque el mal etiquetado, la gente va y no encuentra verdaderamente el producto. Y a ver, yo creo que está en un tema más de decisión, generar controles territoriales. Hay quienes creen, hay economistas que creen en el control territorial y como una medida, digamos, que funciona y que viene a hacer que se cumplan estas medidas, y hay otros economistas que no creen en el control territorial. ¿Puedo emitir una opinión ahí? Sí, sí. Vamos a este tema. Suponete que estoy en los que no creen o estoy en los que creen. Cuando la inflación ya supera el 60%, déjese embromar, muchacho. Hay que ir atrás y mirar y preguntarle, no estás hablando, no me estás justificando el 3% de diferencia. Me estás justificando que en un mes le metiste un 10 por las dudas, ¿no? Sí, sí, y además en el sector alimentos es un sector altamente oligopólico, ¿sí? Entonces ahí vos tenés dos cosas que controlar.
por un lado, esto, ¿sí? Controles territoriales para también lo que son los almacenes de cercanía, ¿sí? No solamente los supermercados. Recordemos que ahora tenemos canasta de productos para los supermercados, pero también para los comercios de proximidad. Sí. ¿Sí? Por eso en esto Feletti había dicho que se iba a reunir con lo que son las secretarías de comercio de las provincias para que ellos también articulen con los municipios, porque verdaderamente es un control más arduo. ¿Está caminando eso? ¿Sí? ¿No está caminando? La verdad es que no hemos tenido noticias de que se esté controlando esto en los comercios de proximidad. ¿Sabes por qué lo digo? Hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué lo digo? Porque es una idea que puede ser razonable, para algunos mala, para otros muy buena. Y yo digo razonable, de pronto termina no siéndolo porque se enuncia y no se concreta, ¿no? Sí, no, además tenemos, digamos, muestras, cuando en su momento con el gobierno de Cristina Kirchner se largó el programa de precios cuidados, había un control territorial que efectivamente funcionó. Se ¿sí? desmanteló esa estructura. Esa estructura se desmanteló, sí, pero bueno, habría que pensar en algo parecido para por lo menos este periodo, ¿sí? Sí. Y además con esto que decía, también el otro sector a controlar son los oligopolios. Por ejemplo, hoy o ayer leía una noticia de las pymes quejándose por los que le venden los insumos, ¿sí? Porque son ellos los que terminan fijando el precio y que condicionan la cadena de valor de todo el producto, porque son monopolios o oligopolios. Bien, clarísimo. Tenemos mucho más, mucha tela para cortar, pero lo dejamos para otro programa. ¿Puede ser? Perfecto. Muchas gracias por venir. Primera vez que está acá, una joven economista del Centro de Economía Política Argentino. Siempre ha venido acá Hernán Lecher. Ustedes saben que, bueno, que es muy conocido hace tiempo, pero como cuando Cristina Fernández lo mencionó hace poco, es como que tomó más visibilidad. Y ahora sí, te pido a vos, Claudio, pero también tenemos que cerrar, Claudio, pero... Como cierre, hablaste de Vaca Muerta. Vaca Muerta, o sea, hoy por hoy de Vaca Muerta llega hasta qué lugar, hasta algunos lugares de provincia de Buenos Aires llega el gas. No llega, no llega el gas. El gasoducto, claro. Sí, o sea, ¿qué es lo que, lo que se anunció? Ampliación de la capacidad de transporte. O sea, el transporte de Vaca Muerta, ahora, ¿hasta dónde llega? Llega una pequeña proporción de transporte hasta los centros urbanos de consumo, sí. Llega. Sí, bien. Pero nosotros, justamente la apuesta de Vaca Muerta es aumentar la capacidad de por ese mismo producción, caño, distribuirlo en más lugares. Sí, pero tiene un límite. Sí. La capacidad de transporte de la... O sea, hay que agrandar, a ver, para explicárselo al público, hay que agrandar el caño. Sí, o poner un caño al costado, un caño más grande. O uno paralelo, exactamente. Exactamente. Bien. Entonces, y eso es lo que anunció Alberto Fernández, que comienza a licitarse en octubre. Exactamente, bien. La licitación. Ya está un poquito atrasada, digamos. Ya está atrasada. Pero si sí. se licita en octubre, sabemos que el grupo es el grupo Techín, el grupo grande. 3 años se calcula, si mal no recuerdo. 3 años es el plazo. Bueno, pero es importante que se licite y que se empiece, lógico, porque si no siempre decimos 3 años. Queda en la retórica. Siempre faltan 3 años, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un gusto. Bueno, señores, vamos a un pequeño corte, ¿sí? Y quédate con nosotros porque en la segunda parte del programa vamos a tener un analista político, vamos a hablar de temas de actualidad gremial de FATFA, de la Federación, y también el titular de INDECOM. Bueno, comenzamos el segundo bloque del programa y como primer dato vamos a ver algunos temas referidos a actualidad gremial. Porque el día 13 de mayo en la ciudad de Mar del Plata, en forma conjunta, el sindicato Cefamar y la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia realizaron una reunión. Ahí estamos viendo las imágenes de Graciela Udine. A medida que vamos pasando la foto atrás, está Sergio Haddad, secretario general de la Federación. A ver si podemos ver las próximas fotos. Acá mucha gente concurrió, donde bueno, se llevaron muchas novedades referidas al convenio colectivo de trabajo de la actividad farmacéutica. Estuvo también ahí presente, obviamente ahí lo vemos a Sergio Haddad, atrás está Martín Zancaro, me faltó mencionar a Sergio Rodríguez, obviamente una de las autoridades de Cefamar. Bueno, estamos viendo gran cantidad de presentes, estuvieron en la reunión realizada, y ahí lo vemos a Martín Zancaro, sobre todas las novedades del convenio colectivo de trabajo. Y ahora sí, volvemos a piso,
volvemos a los temas que planteamos en la apertura del programa y voy presentando primero a mi derecha. Lo tenemos a Miguel Calvete, presidente de INDECOM. Está muy serio, Miguel. A ver, en esta noche de hoy le pido más power, a pesar de que los datos de INDECOM no son tan buenos. No son los más auspiciosos. No son los más auspiciosos. Y sí, en la otra parte del estudio, sí, ahí lo están tomando, está Pablo Roma, director de Circuitos Consultora, que me enviaste la última encuesta mensual. Le quiero contar a ustedes, fuera del aire y demás, él manda a todas las señales, en América 24, C5N, acá mismo en el programa. Gustavo, estos son los últimos datos. Bueno, venite y nos contás sobre el último informe. Y ahora sí, comenzamos a mi derecha, comenzamos con Miguel Calvete. Miguel, bueno, contanos un poco qué está pasando, porque justo en el primer bloque hablamos de la inflación, el aumento de precios y demás. ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Hubo una retracción o no hubo una retracción en el consumo? Sí, hubo una retracción en este último trimestre. Nosotros venimos midiendo desde INDECOM, sobre todo en lo que es productos de consumo masivo, que encontramos una caída prácticamente, para dar un parámetro de una referencia que es leche fluida en sachet, que es la referencia que más se comercializa, estamos en 2,8% de caída. ¿En unidades físicas? En unidades físicas, bien. Sí, en volumen. Obviamente en niveles de facturación han aumentado. Disculpa, ¿sabes por qué? Porque uno pareciera... Vos estás todos los días empapado. Nosotros en la labor periodística y en la labor económica también. Pero sin embargo, digo unidad física, ¿qué significa? Porque te mandan una estadística, ¿no? Dice, bueno, creció por precio, pero no creció por unidad. Sí, una cosa es nivel de facturación, otra cosa es volumen. Claro. En el caso de volumen, estamos en la misma, prácticamente... en lo que es facturación, tenemos aumentos, obviamente, que es lo que acompaña la inflación, y en el caso de unidades físicas o volúmenes tenemos en muchos productos caídas que van entre el 2,5%, caso de lácteos 2,8%, hasta un 12-14% en el caso de productos cárnicos, por ejemplo, que viene año tras año mostrando una reducción en los niveles de consumo, pero eso obedece y es directamente proporcional a la capacidad de compra, ¿no? En lo que es capacidad de compra tenemos una caída de casi 22 puntos en lo que es niveles medio aspiracional y medio, y en los niveles, lo que es base de pirámide de consumo, prácticamente se ha disparado a 28 puntos, un poco menos de 30 puntos, la capacidad de compra prepandemia hasta hoy pospandemia. A ver, la última parte dijiste 28 puntos, ¿qué significa? De capacidad de compra, es decir, el deterioro de la capacidad de compra del consumidor. 28%. Sí, que esto lleva... ¿Qué segmento socioeconómico? La base de la pirámide. Es decir, vemos una vez más que los más afectados son los sectores los que menos tienen. Con inflación, son los sectores, la inflación afecta mucho más a los sectores más vulnerables, ¿no? Bien, esta modalidad que hablo en potencial implementar el gobierno para los supermercados de proximidad con 50, 60 productos de referencia. ¿Está caminando? ¿Se visualiza algo? ¿O por ahora está en la retórica? Por ahora está en la retórica, es un enunciado de buenas intenciones, pero no nos olvidemos que el punto de venta de cercanía es fundamental, sobre todo los sectores de menores ingresos. Son más de 110.000 puntos de venta contra poco menos de 10.000 de las grandes cadenas de supermercado y las cadenas del interior. O sea, fundamental que estos 50 productos y bueno, estén. a ver, el 70-68% de las compras se reproducen en cercanía y prácticamente un porcentaje similar, 72% de los segmentos socioeconómicos más bajos compran en cercanía. O sea ahora, disculpan, en cantidad de negocios, para explicarlo a ustedes, en cantidad de negocios nos comenta acá Miguel que hay 100.000, llamarlo así, pequeños negocios, supermercados, despensas, etcétera, contra 10.000 formatos de supermercado grande, cadenas, etcétera. Ahora, 100.000 contra 10.000, en volumen de facturación, los 10.000, ¿cuánto facturan? Y los 100.000, ¿cuánto facturan estimativamente? Aproximadamente el 65% es boca de proximidad y el 35% son las grandes cadenas. O sea, de alimentos de primera necesidad. Los 100.000 representan el 65% del mercado,
¿Sí? Y el otro 35%, a grandes rasgos, un poco más de 35%, pero no mucho más, lo que son grandes cadenas con presencia nacional y grandes cadenas regionales. ¿Qué ocurre? Nosotros tomamos como medida de unidad superficies superiores a 500 metros o inferiores a 500 metros. Inferiores a 500 metros hay holgadamente más de 100.000 con formato de autoservicio, despensa de barrio, supermercado. Inferior a 500. Inferior a 500. Ya sea almacén, autoservicio chino, supermercado de Sí, barrio, sí. despensa o ventana. Ventanas son aquellos puntos de venta que están en los barrios de emergencia, que también tienen una presencia muy fuerte. Y siempre estamos hablando de productos de canasta básica. Bien. Si nosotros eso lo medimos respecto de productos de consumo masivo, pero que no sean de canasta básica, la participación en ventas de las grandes cadenas de supermercado y lo que son los formatos de cadenas del interior tienen una participación mayor. Clarísimo, clarísimo. Ahora sí, vamos a la otra parte del estudio. Pablo Romá, le vamos a pedir acá a Pablo si podemos ver las imágenes. Ya la gente te conoce, has venido en varias oportunidades al programa. A ver, la última encuesta, ¿de cuándo es? Y la encuesta es del jueves pasado. Del jueves pasado, o sea que fresquita que la tenemos acá. Y acá, a ver, vamos a las preguntas. ¿Usted considera que la situación actual del país es... Y yo voy a buscar el bastón más grande, a ver si me puedo ubicar de este lado. Y acá, ¿sí? Este que está acá, para que no se pierda la gente, si me toma cámara 2, este que está acá, 36,5% dice muy mala. Y voy al segundo, ¿qué considera la gente? 28,8% mala. O sea que estamos hablando, la sumatoria de los dos, un 65% está tirando... A ver, ¿cómo puedo decir? Un 65% está tirando, señores, me parece que la cosa va mal. Devolución de Pablo Romá. Sí, estas preguntas, digamos, como las expectativas económicas, tienen que ver un poco con ese posicionamiento del entrevistado respecto a la situación general. Digamos, hay varios motivos por los cuales pueden estar jugando en esa opinión, pero yo creo que el punto central tiene que ver con lo económico, digamos, ¿no? Porque... Pero tenemos una placa que habla de eso. Sí, nosotros, digamos, bueno, vos sabés bien, nosotros venimos haciendo preguntas que mantenemos mes a mes y después algunas preguntas que tienen que ver más con la coyuntura. Nosotros tratamos en este informe de avanzar un poco sobre esta cuestión, digamos, ¿no? Otro aspecto que nosotros venimos viendo que tiene que ver con el principal problema que se viene repitiendo mes a mes, que es el de la inflación. Bueno, el vamos a la placa, precios. creo, a ver si la próxima placa, porque ahí vamos a marcar las estadísticas, a ver si la tenemos. Bien, acá dice cuál es el principal problema en la actualidad. Y lo mismo, me acerco acá, porque uno dice, bueno, este gráfico de bastones y demás, pero me acerco acá, si me tomo la cámara, ¿qué dice acá? Aumento de precios, 35,4%. Voy al segundo, a ver cuál es el segundo. Acá que me está haciendo seña el director. Corrupción, 21,5%. Vamos al tercero, inseguridad. Y cuarto, desempleo. Ahora, cuando vamos al cuarto, y ahora sí voy a la pregunta a Pablo Romá en esta encuesta. El cuarto, desempleo. De alguna manera, Pablo, no ratifica lo que dice el gobierno. La verdad que estamos mal en la inflación, pero sin embargo hay más changa, hay más trabajo, en empleo formal hay menos, pero hay menos. El empleo formal creció en 10 años creció 200.000 puestos de trabajo. Pero Pablo, tu opinión con respecto, bueno, esto está marcando que si ocupa cuarto lugar el desempleo, quiere decir que hay actividad económica. Sí, yo creo que, digamos, las variables macroeconómicas del gobierno, entre ellas la desocupación o el desempleo que el gobierno plantea que ha bajado, y bueno, se expresa porque no es el principal problema el desempleo, y así tampoco el salario, ¿no? Pero sí la inflación. El otro día escuchaba a alguien decir, bueno, el problema no son los precios, sino que los salarios están muy bajos. Ahora, yo por lo que veo... Estaba reunido ayer con un dirigente gremial y no hay paritaria que aguante. Como vienen los precios, no hay paritaria que aguante. Exacto, y me parece que en este caso los entrevistados y lo que uno puede pensar es que no es solamente un problema de salario, es que la inflación te va desgastando tu capacidad de consumo, tu capacidad de planificación,
Bien. digamos, cierta certidumbre sobre el futuro, y que eso creo que genera ese conjunto de malestar que se ve en la situación del país, en las perspectivas económicas. Y yo creo que el problema que tiene el gobierno hoy es controlar la inflación, porque es un gran desorganizador. Entonces, no es solamente un problema de salario en términos de, bueno, más bono, aumento, paritaria, porque eso no termina de resolver el problema si no se contienen los precios o no hay un acuerdo más general en términos de lo que son los precios. Me gustó tu enfoque sociológico, y vamos a pasar al económico con Miguel Calvete, que dijiste la inflación, sociológico, es un gran desorganizador, obviamente, de la sociedad, de la gente, del día a día. ¿Sí? Desorganizador, obviamente. Mirando al bolsillo, y ahora sí, mirando al bolsillo, pasamos con Miguel Calvete. Bueno, es un gran desorganizador el tema del aumento de precios, pero lo está devorando. Ahora, más allá del debate económico, la teoría económica, algunos dicen que solamente es la emisión monetaria, otros dicen que es multicausal. Algunos yo he planteado, y me han respondido con criterio, yo he planteado el fenómeno de concentración, los grandes grupos, panificados, uno de los rubros que más aumentó, panificado y demás. Sin embargo, dice, en otros países se da el mismo comportamiento y no tiene la misma inflación, ¿no? Entonces, los economistas liberales contestan, no, pero la concentración se da en Brasil y no actúan, la inflación no tiene los indicadores de acá o en Chile. ¿Cuál sería tu visión con respecto a esto? El debate, si es solamente por emisión, evidentemente no. Es multicausal, eso sin lugar a dudas. Y ahí te provoco con esta pregunta. ¿Y si es solamente los grupos monopólicos o oligopólicos? Y bueno, me están contestando, en otros países no pasa esto. No, porque creo que, las corporaciones, sobre todo en la industria de la alimentación, existen en todos lados y de hecho... Concentradas, sí, hay una concentración que no tiene los niveles de Argentina. Eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando uno va a una góndola en Uruguay o en Chile, no vayamos a otros países. Pero y Brasil, por ejemplo, que tiene 230 millones de habitantes. Brasil o México, para tomar países grandes de la región. Vemos 10 marcas de harina que pertenecen a 7 compañías. En Argentina tal vez vemos 10 marcas de harinas que pertenecen a 3 compañías. Sí. El nivel de concentración en Argentina es superior. O sea que, por ende, hay un nivel de cartelización mayor. Por un lado, y por otro lado también no funcionan la articulación de la Comisión de Defensa de la Competencia o la ley antimonopolios, que eso es otro de los temas. ¿Cuál es el agravante? En Argentina tenemos integrada toda la cadena de valor, para hacer gráficos, desde la espiga de trigo hasta un paquete de pan envasado o un paquete de pasta seca para exportar. Cosa que países como Uruguay o Chile no lo tienen. Claro. Y tienen otra explicación del tema inflacionario, que lo da la oferta. Lo que sí tenemos esto lo hablamos con la gente de CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, tenemos en el sector PYME, que son prácticamente más de 12.000 empresas en el rubro alimentos, bebidas y limpieza. Industria. Sí, pequeñas industrias. ¿Sabes por qué remarco industria? Sí. Porque hace un ratito nos dijiste, 110.000 comercios menos de 500 metros. Son industrias. 10.000 comercios, y ahora estamos hablando 12.000 industrias pymes. Exacto, que son las que proveen prácticamente el 55% de lo que se consume. Cuando uno entra a un supermercado, sea cual fuera el formato, prácticamente el 50%, poco menos del 50%, lo producen 36 grandes compañías. El otro 50%, más de 10.000 pymes. Ahora es duro eso, discúlpame. Que el 50, que más de 10.000 pymes proveen el 50, me encanta. Pero que 36 proveen el otro 50%. Ahí es donde no ocurre en otros países, caso de Estados Unidos, de Italia, incluso en algunos estados de Brasil, donde la corporación, por lo general, tiene integración de pymes. Es decir, en algunos estados de los Estados Unidos, cuando una multinacional X, que son prácticamente todas las que tienen el prime time en las pautas, sí, tienen su producto terminado, una integración de más de un 50%, prácticamente no paga impuestos. Pero ¿qué pasa? Genera trabajo y obviamente la presión fiscal y tributaria es mucho menor para toda la cadena. Bien. Pasamos acá a la otra parte del estudio. Bueno, contanos un poquito los últimos datos, cómo vienen. A ver si tenemos ahí la placa.
Ahora lo estamos viendo, esta última No, encuesta yo que fue respecto realizada a algo hace que- una semana, ¿sí? Me voy a acomodar acá, me voy a poner acá, y dice, ¿usted considera que su situación económica en los próximos meses puede? Y señores, y ahora sí me ubico yo acá, si me puede ponchar la cámara 2, ¿qué dice este bastón 29,4? Considera que en los próximos meses puede empeorar, cosa que es preocupante. Pero peor, dice, empeorar mucho, 26,2. O sea que estamos haciendo un 56%, que las perspectivas de la gente es que la situación puede empeorar. Sí, su propia situación puede empeorar. Y yo creo que, bueno, que tiene que ver con esto que hablamos, digamos, ¿no? Me parece que no queda tan claro que digamos, esos aspectos que resalta el gobierno de las mejoras de la economía lleguen al bolsillo en este caso de los entrevistados. Me parece que ahí hay una cuestión que es importante. Y también nosotros hicimos otra pregunta, que es ¿quién es el principal responsable A ver, de vamos, la pasamos a ver inflación? si la tenemos. o del El aumento? principal responsable, si Y- la tenemos, y es- mientras que vas comentando y aparece la encuesta. ¿Sí? Y es el gobierno, digamos, Sí. ¿no? Y no ¿O solo- ¿Cómo califica la gestión o quién es el principal No, responsable? ¿quién es el principal responsable de la Otra inflación? placa, sí. Está un poquito más atrás de eso. Sí. Y la mayoría identifica al gobierno, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que como responsable y también como solucionador del problema. Me parece que hay, si bien hay toda una discusión acerca de los elementos económicos para pensar la inflación y resolverlo, también yo creo que hay un problema político y que es necesario abordarlo, y que siempre el problema político está como solapado o puesto desde el lugar negativo. Es decir, la política interviene en la economía y eso genera el problema de la inflación. Ahora, lo que decía Miguel recién al principio respecto del volumen y la facturación, ¿no? Si la racionalidad económica es mantener la facturación con menor volumen, y bueno, eso también es un problema político, es una decisión política, no es solamente un problema de mercado. Y yo creo que el gobierno tiene que generar las condiciones políticas para que esa ecuación cambie, esa racionalidad económica cambie, porque eso, digamos, genera parte, es parte de este problema. Si vos podés producir menos y ganar lo mismo, y bueno, es una decisión también de política económica. Y el gobierno, yo creo que le cuesta mucho avanzar sobre eso, y creo que cuando se habla de la multicausalidad de la inflación, se piensa en otras cosas. Sí. Y no se piensa en esa digamos, racionalidad de política económica. Entonces, y esto es un problema que ha tenido la Argentina históricamente, ¿no? La idea de esto, ¿no? Los ciclos stop-go, el cuello de botella, trasladar a precio lo que no se puede realizar vía la producción, es algo histórico, que en los 90 eso no existió más por la convertibilidad, pero que después volvió. Y que hoy lo tenemos de una manera muy, muy presente. Entonces, yo creo que también hay que plantear que este no es solamente un problema. Dentro de la multicausalidad, lo político es central. Lo político en términos de economía política, de pensar la racionalidad económica y cómo los distintos actores, bueno, esto, ¿no? Pensar que los sectores empresariales, los sectores del poder económico pueden sobrevivir por afuera del resto de la sociedad, y bueno, es un problema, en una sociedad cada vez más segmentada, cada vez más fragmentada, cada vez más desigual, y bueno, es un problema. Y yo creo que en eso hay que discutir el problema político, y me parece que es central. Bien, y cierro contigo. ¿Cómo ves la proyección de inflación para el mes de mayo? Lo que va a hacer, bueno, va a impactar sobre todo en los sectores medios el aumento de lo que es expensas, el aumento de Prepagas. las prepagas. Bueno, hay 4 o 5 ítems que son, sobre todo el caso de prepagas y expensas, que impacta más en los sectores medios, ¿no? Bien. Que ya estamos viendo escuelas privadas, estamos viendo una migración de la escuela privada a la escuela pública, estamos viendo en el caso de la medicina prepaga por lo general una traslación de planes más caros a más baratos, o muchos volviendo a
a planes básicos o a la medicina pública. Una muy alta morosidad que no se ve desde hace prácticamente 20 años, de 2002, mediados del 2002, en lo que respecta a mora por pago de expensas. Bueno, hay algunos indicadores que son bastante alarmantes, ¿no? Y para complementar algo que recién decía Pablo, respecto del tema político, no nos olvidemos que el principal formador de precios en Argentina es el propio Estado, ¿no? Cuando uno va a comprar algo, a tomar un agua, comprar una gaseosa o algún alimento, está comiendo y tomando entre un 40 y un 50% de impuestos. Y no se debate la baja de impuestos para que todos paguen. Entonces, ¿qué pasa? Empujamos a la informalidad a aquellos que medianamente están formales. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias, Pablo. Señores, me despido de todos ustedes. Realmente un placer compartir este espacio. Le voy a pedir a Pablo si me puedes tener acá. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque tengo que agradecer la ropa, porque la ropa pertenece a Sastrería Windsor. ¿Vieron? Lo utilicé a Pablo acá como colaborador. Me va a matar y dice, no vengo nunca más. @Sastrería Windsor, que está en la calle Maipú 843. Y acá le pedimos a Seba, mirá lo que es este saco, mirá lo que es esta camisa. Y es de Sastrería Windsor, una sastrería tradicional en cuanto a la forma de trabajo, pero joven, moderna en cuanto a la metodología de atención al cliente y la gran variedad de productos y servicios ofrecidos. Me despido de todos ustedes y ahora sí, nos vemos la semana que viene acá en Unidad Federal.